Isaías 55, 8 al 9 es una de las escrituras más conocidas en el mundo cristiano. Es donde dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta escritura es muy ocupada cuando nosotros hablamos sobre los mandamientos, sobre el plan de Dios, sobre las dificultades que afrontamos y decimos: tranquilo, no podemos entenderlo porque sus caminos son más grandes que los nuestros. Sin embargo, aunque sí creo que puede dársele toda esa aplicación, creo que esa aplicación falla en entender el contexto original que tiene la escritura. Y ahí te va el porqué. Si tú lees el inicio de esta escritura, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esa palabra del inicio, ¿por qué?, es una palabra que da pie a una explicación. No compré la fruta porque se hizo tarde. Entonces, si yo digo porque se hizo tarde, solamente como que está incompleto. ¿Qué es lo que había antes? ¿Qué estoy explicando? ¿Por qué se hizo tarde? Bueno, ¿qué pasó porque se hizo tarde? No me has dicho, la sustancia del asunto. ¿Qué es lo que pasó porque se hizo tarde? Cuando nosotros leemos solo la escritura desde el versículo 8, hacemos eso con la escritura. La cortamos a la mitad y solo hablamos de la razón, pero no hablamos del punto. ¿Cuál era el punto que Jehová quería ilustrar? Que después explicó que ese punto era cierto porque sus caminos son mayores que los nuestros. Ese por qué es importante porque Jehová está justificando, explicando o dando las razones de algo. Y ese algo lo omitimos siempre cuando leemos la escritura desde ahí. Vamos a ir un versículo atrás para descubrir algo que a mí me fascinó esta semana aprender. Isaías 55, 7. Deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios de nuestro Dios volveos, quien será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Qué interesante que la razón por la que Jehová dice: hey, mis pensamientos son más altos, es cuando habla del perdón y de la misericordia. Jehová te dice: yo perdono y tengo amplia misericordia porque mis caminos no son como los de ustedes, humanos. Mis pensamientos no son como los de ustedes. Mis caminos y mis pensamientos son más elevados. Por eso perdono, por eso soy misericordioso. Y eso es una gran lección sobre el perdón. Porque el perdón es un acto elevado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Jehová perdona y es misericordioso porque sus caminos y sus pensamientos son más elevados. Entonces, tal vez si todavía no aprecio tanto la misericordia y el perdón, o tal vez me falta un poquito para extender, tal vez es porque mis pensamientos y mis caminos todavía no son tan elevados como los de Él. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento? ¿Por qué el perdón sería un acto elevado? Bueno, creo que es un acto elevado porque requiere de caminos y pensamientos elevados, o en otras palabras, requiere de una perspectiva amplia y elevada. Hay un artículo en la página de la iglesia, más bien el mismo artículo que vimos justo hace unos instantes, que se llama Ver y escuchar a cada persona en particular, utilizar los principios de escuchar de manera eficaz, del 15 de febrero del 2018. Este artículo contiene como 4 puntos de mejorar nuestra manera de escuchar, pero uno de ellos creo que aplica mucho a la lección que estamos hablando aquí del perdón, de la misericordia y de por qué esto requeriría una visión más elevada. Quiero que pongas mucha atención a los ejemplos que va a poner el artículo, porque eso nos lleva a entender por qué Jehová explica de esta manera el perdón y el arrepentimiento, justificándolo con una perspectiva elevada. Este artículo, hablando a los maestros, dice: tenga cuidado de no hacer suposiciones ni de responder demasiado pronto al comentario o conducta de un alumno. Ten cuidado de no ir tan rápido, dice el artículo. Hacer una pausa antes de responder a un comentario o a una conducta puede parecer algo simple, pero puede hacer una gran diferencia en la manera en la que el resto de la interacción se desarrolle. Tome tiempo para reflexionar y considerar las posibles razones por las cuales el alumno puede estar actuando de cierta manera en lugar de llegar a conclusiones erróneas. Fíjate esto.
Toma tiempo para considerar y reflexionar las posibles razones por las cuales el alumno esté actuando así, en lugar de llegar a una conclusión personal de tu propia suposición. No cierres tu perspectiva en lo que nada más crees que está pasando. Date tiempo de pensar y reflexionar otras opciones. Amplía tu panorama, eleva tu perspectiva. No asumas que sabes por qué la persona está actuando así. Hay más razones de las que tú puedes simplemente ver a primera vista, o de las que podrías suponer que hay a primera vista. El artículo continúa. Por ejemplo, imagínate que tienes un alumno en tu clase que continuamente está en el teléfono jugando y enviando mensajes de texto. Usted le ha pedido que deje el teléfono a un lado, pero él se niega. Tome un momento para pensar en 3 razones posibles para su comportamiento. Y este es un ejercicio que creo que es muy valioso en tu vida y en la vida de todos. Toma tiempo, así como cuando hay había un comercial, cuando yo era chiquito, había un comercial de como calmar el enojo y decía que siempre respiraras profundo y contaras hasta 10. Decía que cada vez que te enojaras hicieras eso. Entonces era como la fórmula mágica que como yo veía en la tele en los comerciales, ¿no? Ni me acuerdo de qué comercial era, pero así era. Entonces tú tenías que contar hasta 10 con calma. Y eso ayudaba mucho a controlar el enojo o incluso un berrinche que estuvieras haciendo. Recuerdo que de chiquito también lo llegaron a usar conmigo. Pero ahora estamos hablando del perdón y de asumir cosas que la otra persona está haciendo y el por qué las está haciendo, que sería justo lo contrario a tener oídos de sabio, donde no asumimos una intención, sino nos aseguramos de averiguar con calma, paciencia y amor la intención. Entonces aquí el artículo dice, hey, por lo menos, plantéate 3 posibilidades, por lo menos. Una razón, dice el artículo, puede ser que el alumno no tenga interés y que realmente no le importe la clase. Puede que esa sea la razón de su comportamiento. Ya llevamos una. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser otras razones? ¿Sería posible que ese joven no lea muy bien y piense que si está en el teléfono y parece desinteresado, usted no le pedirá que lea? Y entonces, si estamos pensando en esta alternativa 2, aquí ya para el ejemplo, el artículo, pero yo lo voy a profundizar un poquito más. 1, no le interesa la clase, solo quiere irse, no quiere estar aquí, por eso está en su teléfono. 2, tal vez no lee muy bien y piensa que si yo lo veo con poco interés, no le voy a pedir que lea. Y eso todavía tiene un motivo más al fondo. Porque acuérdate, estamos buscando entender los sentimientos, las intenciones, las creencias de nuestro alumno. Si él no sabe leer y no quiere que lo ponga a leer frente al grupo, probablemente tiene que ver con que eso le avergonzaría. Y eso tal vez tenga que ver con una inseguridad muy, muy al fondo de él. Entonces, yo no asumo que es un grosero patán, ya por lo menos tantea una posibilidad donde en lugar de ser un grosero, es alguien que tiene una inseguridad y algo que en el fondo le duele. Ya estamos aprendiendo a oír con oídos de sabios. Ahora vamos con otro ejemplo que pone el artículo. Podría ser que tenga dudas respecto a su testimonio, y fíjate esta, y quiera algo que lo distraiga de tener que pensar acerca de las cosas sobre las cuales no está seguro. Esta es una increíble observación. Tal vez esta persona tiene problemas con su testimonio. Es que no es muy fuerte espiritualmente, como que no es muy activo. Espérate. Tal vez no sea simplemente que sea alguien espiritualmente, débil o lo que quieras poner ahí. Tal vez es alguien que se siente así y como no le gustaría sentirse así, prefiere no confrontar el asunto. Prefiere simplemente buscar una excusa para hablar de aquello de lo cual no está seguro. Porque no le hace sentir cómodo. El no estar seguro. El no tener un testimonio como los demás, tal vez. Y entonces pasamos de la etapa de, es un joven grosero que no quiere escucharme y me falta el respeto, a decir, puede ser alguien que justamente necesite de mi amor, de mi ayuda y de mis oídos sabios. No de aquellos que juzgan,
el artículo dice, cuidado con irte con una interpretación errónea, que tú solo digas, esta es la razón y se acabó, y solo tengas esa perspectiva cerrada. ¿Qué es lo que hace Jehová? ¿Por qué es que puede ser tan misericordioso y perdonar? Porque Él tiene una perspectiva amplia, porque mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como los tuyos. Porque cuando tú asumes cerradamente, yo aplico la caridad y no pienso el mal. Mis caminos no son como los tuyos. Por eso yo soy misericordioso y amoroso. Por eso puedo ofrecer perdón. Ampliamente, dice la Escritura. Y el artículo nos está ayudando a desarrollar eso. Necesitamos, por lo menos, cuando tú te topes en la vida, y eso es muy útil, cuando tú te topes en la vida con una situación en la que sientas que alguien te está ofendiendo o alguien te está faltando el respeto, haz este ejercicio. Plantéate mínimo tres probabilidades por las cuales esto esté pasando así, por las cuales esta persona esté actuando de la manera en la que está actuando. Una puede ser, es un patán, es un grosero. Ok. Una, pero procura otras dos en las que las posibilidades y las razones sean diferentes. Te sorprenderá cómo el ampliar tu perspectiva, elevar tus caminos y tus pensamientos te ayuda a extender mayor misericordia y a perdonar ampliamente. Porque por eso Jehová perdona ampliamente. Porque mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. El artículo continúa. ¿De qué manera el pensar acerca de varias posibilidades para el comportamiento de este joven, en lugar de simplemente asumir que está desinteresado, cambiaría la forma en la que usted le hable o le responda? Fíjate, desde el momento en que yo ya tengo por lo menos tres opciones. Digo, ok, puede ser un patán desinteresado que me está faltando el respeto, pero cuando yo agrego las otras dos posibilidades en mi mente, en mi corazón, cuando me abro y amplío mi perspectiva ya en mi mente y corazón, ¿cómo afecta eso el trato que yo tengo hacia la persona? Esté dispuesto a tomar tiempo para reflexionar sobre la razón por la cual sus estudiantes pueden estar actuando de maneras específicas antes de reaccionar. Antes de que reacciones, antes de que tal vez no apliques misericordia ni perdón, toma el tiempo de pensar en tres posibilidades. Eso desarrollará la capacidad que tengas para oír con oídos de sabio y por ende hablar con lengua de sabio. Si bien en nuestro estado mortal no podemos ver el corazón de la persona, solo podemos ver lo que está frente a nuestros ojos, no somos Jehová. Si bien es cierto que no podemos saber a ciencia cierta ahorita e inmediatamente la razón por la que la persona actúe de esa manera, sí podemos trabajar para abrir nuestra perspectiva, para ampliar nuestra visión, para elevar nuestros caminos y elevar nuestros pensamientos a solo estar encerrados en una manera de ver las cosas. Podemos crecer y ampliar. Nuestra meta es llegar a ser como Dios. Para llegar a ser como Dios tendremos que tener misericordia y tenemos que ser amplios en perdonar, como la Escritura dice que Jehová es. Y para eso tenemos que llegar ¿a qué? A elevar nuestros caminos y elevar nuestros pensamientos. El perdón y la misericordia son actos elevados. Y si nosotros queremos llegar a ese punto, tenemos que entrenar a nuestra mente y a nuestro corazón a no quedarse solo con una manera de ver las cosas, a saber que hay múltiples razones por las que puede estar pasando las cosas como están pasando y entrenarnos para no asumir que tengamos la razón siempre. Dicen que un sabio es aquel que está dispuesto a cambiar de opinión. Bueno, un sabio y alguien que tiene oídos como sabios, alguien que sabe que su punto de vista puede estar errado y está dispuesto a ampliarlo, a elevar sus caminos y a elevar sus pensamientos. Si queremos llegar a ser como el Salvador, si queremos llegar a ser jueces justos, personas sabias, si queremos llegar a ser como nuestro Padre Celestial en ese aspecto, si queremos ser misericordiosos y perdonar ampliamente, tenemos que entrenar nuestra mente y nuestro corazón para elevar nuestros caminos, elevar nuestros pensamientos y ampliar nuestras
perspectivas.